Damos gracias al Señor, al pastor, bendecimos la vida de esta familia, de este ministerio, ¿verdad? Para que el Señor continúe glorificándose en su vida. En este tiempo hemos estado llamados a llevar la palabra de Dios y estamos más que agradecidos por esta oportunidad, por este privilegio. Quizá usted que en un momento vas a mirar esta transmisión, como dijo mi esposo, este ministerio está ubicado aquí en Texas, en Houston, Texas, y estamos llamados a lo que es la reunificación de la familia en Cristo. Y el tema que el Señor ha puesto en mi corazón esta tarde se llama, he puesto como nombre, la victoria sobre las pruebas del creyente. Nosotros como hijos de Dios, verdaderamente experimentamos muchas situaciones que a veces no comprendemos. Antes de desarrollar, voy a leer en Segunda de Corintios, cómo el apóstol Pablo, como hijo de Dios llamado, pasó por tantas tribulaciones y tanta prueba, y también cómo tuvimos la victoria, como Pablo tuvo la victoria como hijo de Dios. Y así como Pablo tuvo la victoria, nosotros también la podemos tener, pero es necesario entender los pasos que Dios nos ha dejado y por qué pasamos por la prueba. Pero vamos a leer con toda reverencia esta palabra que se encuentra en Segunda de Corintios, capítulo 1, de 5 al 6, pero lo voy a leer desde el 3. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque de manera que si abundan en nosotros los padecimientos de Cristo, así abunda también por medio de Cristo nuestra consolación. Aún más bien, si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se va efectuando al soportar lo mismo padecimiento que nosotros también padecemos. Aleluya. Damos gracias a Dios por esta palabra que nos permite leer como base. Y decía al principio que durante el tiempo como creyente quizá han tenido algunas pruebas, han tenido quizás algunas dificultades, y a veces te ha preguntado por qué te ha sucedido esta cosa. Quizá alguien te ha rechazado, quizá un amigo te ha rechazado, quizá un familiar se ha alejado de ti, quizá te han presentado algunas dificultades en tus trabajos, con tu salud, diferentes problemas que se te pueden presentar como creyente. Y quizá también te ha hecho la pregunta: ¿por qué me suceden ahora esta cosa que es venido al camino de Dios? Que he comenzado una nueva vida. Son preguntas que nosotros cuando venimos al camino del Señor nos las preguntamos. Y tienes razón a veces en preguntártela. Aunque no hay respuesta fácil para nosotros entenderla, en la palabra de Dios sí hay respuesta. Hay palabras que están puestas ahí que el Señor nos ha dejado y nos explica a nosotros, aunque Dios no tiene darnos explicaciones a nosotros por las cosas que nos pasan. Pero sí hay palabras que están escritas y que nos dejan a nosotros, que nos traen luz. Y nos preguntamos la pregunta: ¿por qué hay estos sufrimientos en el mundo? Uno de los aspectos más comunes para cuestionar el concepto de un Dios santo, un Dios perfecto, y la existencia del dolor y el sufrimiento en cada uno de nosotros como hijos de Dios, sabiendo que Dios es un Dios santo, un Dios lleno de amor. ¿Por qué nos permite a nosotros pasar eso? ¿Por qué lo pasamos? ¿Por qué pasamos si el Señor nos ha rescatado a nosotros del pecado y de la muerte y nos ha liberado?
Son preguntas que nos hacemos con frecuencia y que quizá muchos se la pueden hacer a cada uno de ustedes como hijos de Dios. Vamos a mirar la revelación de la palabra. ¿Por qué nos pasan esto? ¿Cuál fue el propósito de Dios para nosotros, para formarlo, para crear al hombre? Hubo un propósito hermoso y divino de parte del Señor. En Génesis 1, 26, 27 dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra. Si el Señor nos creó con nosotros, con esa semejanza de Él, y nos dio toda la autoridad para que nosotros pudiéramos gobernar sobre cada una de esas especies que Dios creó. Y dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios la creó. Una imagen santa, una imagen perfecta, una imagen llena de amor. Esa fue la imagen que Dios nos creó a nosotros. Pero ¿qué pasó en eso? ¿Por qué entonces nosotros llegamos a esa manera de poder sufrir y pasar por ese dolor? ¿Qué fue lo que cambió en ese tiempo? Dice Isaías, en Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, a los que para gloria mía he creado, lo formé y lo hice. Dios nos formó a cada uno de nosotros para su gloria. Y es lo que a veces nosotros no hemos entendido, porque nosotros hacemos la cosa para gloria de nosotros. Y no fuimos creados para eso. Fuimos creados a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios, para gloria de Él. Para gloria de Él. Igual dice en Romanos 11:36, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Si nosotros podamos entender como creyentes de Dios que nosotros hemos sido creados por Él y que también somos para Él y que también hemos sido creados para hacer todas las cosas que a Él le agrada. Entonces, ¿por qué caemos nosotros en esas tribulaciones de problemas, situaciones, dolor y sufrimiento? Porque no nos hemos apartado de lo que Dios en sí nos ha llamado a hacer. Está bien claro lo que Dios nos creó y para qué nos creó. Él fue para Él mismo, para Él mostrarnos en nosotros su gloria. Aquí en la tierra tú y yo estamos llamados para glorificar el nombre de Dios. Donde quiera que se mueve un hijo de Dios, debe manifestar la revelación de Dios en su vida. Aleluya. Para cada uno aquí en la tierra como hijo de Dios, nosotros estamos llamados para manifestar la gloria de Dios aquí en la tierra. Hemos sido llamados para manifestar como hijo de Dios su gloria aquí en la tierra, donde quiera que usted se mueve. Cada uno de nosotros como hijo de Dios debemos manifestar su gloria, la gloria de Él. Para eso hemos sido creados. Aleluya. El Señor, nosotros mostrando su gloria, en eso incluye su amor infinito y perfecto. Dios es amor y es el único ser creado a su imagen para ser amado, para demostrar su gloria en Él. La relación del Creador en amor, somos nosotros hechos para eso. Debe ser, el amor de Dios debe de ser un amor espontáneo. No puede ser un amor obligado, debe de ser un amor que salga desde lo más profundo de nuestro corazón. Hemos sido creados para manifestar la gloria de Dios por medio de ese amor, por medio de esa santidad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros como sus creaciones, creado a su imagen y semejanza de Dios. Manifestemos la gloria de Él. Donde quiera que llegue un hijo de Dios, que tú llegues como hijo representante de Dios, manifiesta su gloria, manifiesta su santidad, manifiesta su amor, porque para eso hemos sido creados. Aleluya, damos gracias al Eterno por ese amor verdaderamente. Y otra de las cosas que el Señor nos ha capacitado a nosotros
Él nos ha dado a nosotros y creó al hombre con el libre albedrío, es decir, la capacidad de amar y de obedecer voluntariamente, libremente, no actuar como un robot, no como que Dios te puso una regla y te mandó a hacer esto. No, Él te dio el libre albedrío para que usted tome la decisión de obedecer y de amar. Pero también te ha dado la capacidad de que sea tú responsable de la consecuencia de lo que te puede pasar si tú tomas el otro camino, que también tiene la autoridad de desobedecer y de no amar si usted lo decide, pero sabiendo que eso trae consecuencias. Y la consecuencia del pecado es lo que abrimos la puerta al sufrimiento y al dolor en la humanidad. Cuando nosotros abrimos puerta al pecado, eso nos conlleva a un sufrimiento. Dice, aunque Dios le dio el libre albedrío al hombre, también le instruyó sobre el uso. Dios nos dio el libre albedrío, pero también nos dio las instrucciones del uso de ese libre albedrío. Dios nos habría creado de su propia imagen y semejanza, con intelecto, escuche bien, con intelecto, con sentimiento y con voluntad propia, pero en la armonía con su santidad y su ley moral. Cuando usted se desvía de eso, de lo que ya Dios nos creó, de lo que Dios nos dejó, nos dio esa autoridad y nos dio ese sentimiento, ese intelecto, para que usted pueda pensar y analizar lo que le conviene y lo que no le conviene. Para poder recibir la bendición sobre eso, tiene que ser en consecuencia con lo que es la santidad y lo que es el amor de Dios. Ningún hijo de Dios puede llamarse hijo de Dios sin aplicar y portar la santidad de Dios. Somos llamados a ser santos porque el que nos llamó, Dios mismo, es santo. Y nosotros debemos vivir en esa santidad. Eso nos va a evitar a nosotros mucho sufrimiento. Hay sufrimientos que son usados, que Dios lo permite, pero hay otros sufrimientos que son causados por nuestra desobediencia. Cuando Adán y Eva pecaron el fruto y comieron del fruto prohibido, lo hace con el resultado de un proceso. Hacen caso ¿a qué? A las insinuaciones de Satanás y dudan de la sinceridad que Dios y las ambiciones lo llevan a caer en ese pecado. Dios no nos ha llamado a nosotros como hijos de Dios que tengamos el Espíritu Santo a poder dudar de lo que la palabra de Dios nos ha mandado a nosotros hacer. Cuando a veces nosotros escuchamos, por ejemplo, a los hijos que los padres le hablan y ellos no escuchan la voz del padre, el padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Pero ¿qué pasa con los hijos? A veces escuchan más a un amigo o una amiga antes que a los padres. Igual pasa con nosotros como hijos. Tenemos quizá los pastores que nos dan consejo y siempre creemos que es por lo contrario, que es por mal. No, los pastores le dan consejo a uno por el bien de nosotros, porque a eso nos llamaron. Y así pasó con Eva y Adán. Ellos no escucharon la voz de Dios, escucharon las insinuaciones de Satanás. Y así pasa mucho. Hay mucho Satanás en el mundo afuera. Y nosotros tenemos que tener discernimiento y la sabiduría para evitar escuchar esa voz. Y siempre acostumbrarnos a escuchar la voz de Dios, que es lo que nos va a llevar a esa vida eterna, a esa vida y a esa gracia que Dios tiene para nosotros. Aleluya. ¿Cuáles fueron las consecuencias que hubieron? En Romanos 5:12 dice: por tanto, así como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte lo alcanzó a todos los hombres. Por tanto, todos pecaron. Desde ese momento que la muerte entró y sus diferentes variantes, el egoísmo, la violencia, la injusticia, las enfermedades, la guerra, hambre, delincuencia, etcétera, han traído dolor y sufrimiento a la humanidad. Han traído dolor y sufrimiento a la humanidad. El sufrimiento es una prueba de amor de parte de Dios en algunos momentos. Suena ilógico quizá pensar
Pero así como el dolor físico es una muestra de la providencia de Dios como factor de sobrevivencia, advertencia de los peligros. Cuando usted siente dolor y algo le afecta, ya eso es una advertencia para usted, para decir, espérate, esto me duele, esto me puede seguir causando más dolor porque ya lo experimentó. Igualmente también el sufrimiento y el dolor físico también traen sufrimiento moral. Cuando a veces cometemos algo que Dios ha dicho que es malo, también eso trae mortalidad espiritual, trae dolor. Usted se siente cansado, usted se siente sin gozo, usted se siente triste. Eso nos enseña a nosotros que debemos caminar espiritualmente, caminar correctamente como Dios ha querido, como el Señor nos ha dejado las indicaciones. Es realidad que el pecado, el mismo sufrimiento, ha llevado a muchos a buscar de Dios. Cuando a veces estamos en sufrimiento o estamos pasando por dolor, por muchas situaciones que se nos presentan, eso nos lleva más a acercarnos de Dios. Y escucho y doy esto como un testimonio. Alguien me dijo en estos días, hablando con una persona muy íntima, y me dice que si ella supiera que verdaderamente las personas cuando están más enfermos, más se acercan de Dios. Que es lamentable que muchos, antes de buscar de Dios, esperamos caer en una situación tan difícil para buscar a Dios cuando es necesario. Es mejor buscarlo ahora que usted no necesita estar enfermo, estar pasando por prueba. Es mejor buscar a Dios, porque el gozo es mucho mejor. Cuando recibimos a Cristo como Salvador y Señor, somos justificados. Por su sangre somos reconciliados con Dios. Por la muerte de su Hijo, también somos liberados de la potestad de la tiniebla y trasladados al reino de su amado Hijo. Aleluya. Ya nosotros que hemos venido a Cristo estamos juntamente con Él. Seguimos viviendo en la tierra, en la humanidad. Quizás sigamos sufriendo, padeciendo, pero ya con otra esperanza, sabiendo que el sufrimiento es temporal, no es permanente. Eso es lo que pasa, porque estando junto con Cristo, como Él padeció la consecuencia de nuestro pecado, también podemos resucitar con Él. Y eso es el gozo de nosotros, que morimos con Él. Hubieron muchos siervos de Dios en la Biblia, como Job, que sufrieron mucho. Pero el Señor dice que eran su siervo amado, que eran siervo amado. Job, David, Juan, el apóstol Pablo, que es lo que estamos usando de ejemplo, los sufrimientos que el apóstol Pablo tuvo. Pasó por mucha prueba, mucho dolor, pero Pablo se mantuvo firme porque él sabía que le servía. Él sabía que los sufrimientos que él tenía eran temporales, que así como Cristo padeció en la prueba, acusado con sufrimiento en la cruz, Él llevó todo nuestro sufrimiento en la cruz. Nosotros como creyentes también vamos a sufrir, pero solamente Dios está con nosotros. ¿Cómo nosotros podemos tener la victoria? Ya cuando las pruebas nos llegan, no podemos mitigar el dolor, no podemos evitar el sufrimiento, no podemos negarlo. Pero sí podemos decir que así como Cristo tuvo la victoria en la resurrección, nosotros también podamos considerar esa misma victoria en Él. Las pruebas desde la perspectiva de Dios, de acuerdo con la revelación de la palabra de Dios, sus planes son permanentes, son vigentes. No importa por el momento que usted esté pasando hoy en este día, por la prueba que está pasando, los planes y el propósito que Dios tiene con usted, con su vida, se van a cumplir. No importa por el momento que esté pasando difícil ahora, Dios permanece a su lado. Dios permanece con usted. Y esos proyectos, esos planes se van a cumplir en el Hijo de Dios, porque Él vino a salvarnos. Él entregó, Él murió y resucitó por nosotros, por cada uno de nosotros. De manera que el dolor y el sufrimiento de la muerte son solo un incidente temporales.
a la luz de la gloriosa salvación y la perspectiva del gozo de la gloria de Dios. Por lo tanto, es tiempo, es necesario que nosotros como hijos de Dios permanezcamos en su palabra, obedezcamos su palabra, caminemos en su palabra, caminemos en su precepto, para que la verdad de Dios sea manifestada por medio de cada uno de nosotros. Es otra verdad en que Dios no permitirá que a un creyente sufra más con el fin de sí mismo. Todo sufrimiento en Dios, en la vida del creyente, son sufrimientos que al final el resultado traerá bendición. Según la Biblia en Romanos 8:28 dice: y sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios y de los que son llamados según su propósito. No hay nada en la vida que a un hijo de Dios esté pasando por ninguna situación que no sea con un propósito, según el llamado que Dios tiene para cada uno de ustedes. En Primera de Pedro, en capítulo 1, versículo 7 dice: y en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas tentaciones, para que las pruebas de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual parece, aunque se queme con fuego, se halle que resuelta en alabanza y gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Por cada prueba que nosotros estemos pasando, solamente se va a revelar la vida de Cristo en nosotros mismos. Que así como Jesús, el creyente más bueno y santo que ha pisado la tierra, no se rehusó al sufrimiento por amor a nosotros, y Él nos acompaña en nuestra prueba y aflicciones, porque nos sigues amando. Jesucristo, siendo el Dios, el Hijo de Dios, santo y puro, lleno de amor y misericordia, también pasó todo ese sufrimiento. Pero lo bueno para tú y para mí, que está escuchando y que está presente, es que esa misma prueba nosotros ya no estamos solos, porque estamos con Él. La cruz nos muestra aún que Dios sufriendo, pero la resurrección nos muestra aún que el Dios victorioso sobre el sufrimiento y la muerte. Por eso cuando clamamos a Él en medio de nuestra prueba, sabemos que Él nos escucha, sabemos que Él se identifica con nosotros. Aleluya. Nosotros en cada situación que estemos, en cada prueba, nos aumenta a nosotros nuestra fe. Porque si en esos momentos que estamos pasando por nuestras situaciones dudamos, entonces nuestra fe está menguando. También en nuestras debilidades podemos demostrar que nuestra fe, en vez de crecer, que es el propósito de la fe, cuando nos quejamos, cuando decimos algo negativo en contra de nuestra prueba, entonces le estamos diciendo a Dios: Dios, yo no confío en lo que tú estás diciendo. Estamos dudando del Dios que nosotros le sirvamos. Es necesario que nuestra fe, nosotros seguimos creyendo, seguimos avanzando, sigamos amando y creyendo que Dios es un Dios de amor, que somos sus hijos adoptados, y que nuestro caminar, que Dios conoce nuestro camino, que sus pensamientos son más altos que lo nuestro, y que debemos seguir confiando en Él. Amados hermanos, en este momento que tú te sientes triste, te sientes solo, te sientes deprimido, la palabra de Dios nos enseña a nosotros que así como el apóstol Pablo recibió todo lo que el sufrimiento, todo lo maltrato que pasó, que aunque tú estés pasando por eso mismo, quizá menos, quizá más, asimismo el Señor Jesucristo, que también padeció y sufrió en la cruz, es necesario que tú tengas presente esos sufrimientos que ya Cristo lo llevó en la cruz, pero que tú no lo estás pasando solo, porque Él está contigo, porque Él es tu acompañante en este proceso de sufrimiento. Verdaderamente, la victoria de nosotros en nuestra prueba está en Cristo Jesús. Sigue confiando, sigue avanzando, sigue caminando, que tu fe no mengüe, sigue creyéndole a Dios, que Él te ha llamado
con un propósito, pero sobre todo que tú no estás solo en este proceso. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Gracias y paz.